anotar el tema, el título es Preparen el camino. Ese es el tema del día de hoy. So today's topic is titled, Prepare Your Way. Preparen el camino. Prepare the way. Hay dos citas bíblicas que quiero tocar en el día de hoy. And there's two Bible verses that I want to tell you about Y today. tienen que ver precisamente con una orden que da el Dios por medio del profeta Isaías, en donde dice: preparen el camino para el Señor. And it has to do with a specific order that God gave prophet Isaiah, and it said to prepare the way. Y con esta orden que Dios da, nos está enseñando un principio por medio del cual Él opera todas las cosas que van a suceder en la tierra. And through this order that God gave, it tells us about a principle of the way that He operates through us. El principio de prepararse para lo que Dios va a manifestar en el futuro. The principle that we need to prepare ourselves for what He's going to do in the Y es lo future. que quiero compartir con ustedes, despertar la conciencia de ustedes para que intencionalmente preparen el camino para lo que viene. And that's what I want to share with you so that you can just intentionally prepare the way for what is to come. Vamos a leer lo que dice el libro de Isaías, capítulo número 40. So let's see the book of Isaiah chapter 40. Y quiero que lo anoten también en su libreta, Isaías capítulo 40, versículo 3 al 5. And you can also write it down in your notebook. Vean lo que dice la palabra de Dios. See what the word of God says. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Entonces Dios da una orden y dice que se prepare el camino porque el Señor vendrá a visitar la tierra. So the Lord gives off an order, and He says that the way needs to be prepared because the Lord will come to the earth. Y después de que el profeta Isaías dice esto al pueblo y queda registrado en la Biblia para referencia a nosotros, So after prophet Isaiah says this, and it's left as a reference in the Bible for us, 750 años después viene el nacimiento del Señor Jesucristo. 750 years later is when Christ is born. Pero dense cuenta de algo que es bien importante. El Señor mandó a preparar el camino para que eso sucediera. But notice something that's very important. The Lord sent for the way to be prepared. Luego en el libro de Marcos, lo anotan en su libreta, Marcos capítulo número 1, And then in the book of Mark, chapter 1, viene el cumplimiento de esta promesa que Dios hizo. is where the fulfillment of this promise is happening. Si ustedes no preparan el camino para recibir una bendición, simplemente no sucederá. If you don't prepare your way to receive a blessing, you just won't have it. You won't Y hoy get it. precisamente les voy a enseñar a preparar el camino para recibir las bendiciones de Dios. And today precisely, I'll show you how to prepare your way to receive blessings from Hoy les voy God. a enseñar cómo reparar las carreteras, los baches, los huecos, cómo enderezar el sendero, el camino, para que ustedes puedan llegar a ver las promesas de Dios cumplidas en sus I'll vidas. show you specifically today how to pave the way, how to raise the mountains, how to raise the valleys and lower the mountains, and make a way for your blessings to show up. En el tiempo de Moisés, cuando estaban como esclavos allá en Egipto, In the time of Moses, when the Israelites were slaves in Egypt, se vivían tiempos muy difíciles. they were very difficult times. Y entonces Moisés mostró y manifestó a Dios la intención que había en su corazón. So Moses manifested the intention that was in his heart. Moisés trató de liberar a uno de sus hermanos que estaba siendo maltratado por los egipcios. So he tried to free one of those Israeli brothers that was being mistreated by the Egyptians. De esa manera Moisés mostró a Dios lo que había, la intención que había en el corazón de él. In that way, Moses demonstrated to God the intention that was in his heart. Él tenía el anhelo de liberar, de ver libre a sus hermanos. He had the desire to see his people set free. Pero no solamente porque él tenía el deseo, eso iba a suceder así nada más porque sí, de la noche a la mañana. But not only because he had the desire, it wasn't just going to happen from one day to another. Cuando Dios vio en el corazón de Moisés la intención y su deseo que ardía como una pasión, When God saw that burning desire in his heart, entonces Dios lo manda a preparar 40 años en el desierto para poder regresar a hacerlos libres. then the Lord sends him 40 years in the desert to prepare for the freedom of his people. No puede haber una bendición si primero no hay una preparación. There can be no blessing if before there is no preparation. En 40 años en el desierto Dios preparó a Moisés. In 40 years in the desert, the Lord
prepared Moses. Se presentó ante él como el gran yo soy. He presented himself to him as the great I am. Le enseñó a escuchar su voz. He taught him to listen to his Le voice. enseñó a ser paciente. He taught him to be Le patient. enseñó a pastorear ovejas en esos 40 años en el He desierto. taught him to be a pastor of the sheep in Claro, the porque desert. iba a dirigir a toda una congregación. And this was because he was going to lead a whole congregation. Fueron 40 años de preparación antes de ver la gran bendición de la libertad al salir del reino de Egipto. It was 40 years of preparation before seeing that great blessing of the freedom of his people. En el reino de Dios así es como funcionan las cosas. In the kingdom of God, that's how it happens. No hay nada por casualidad. There's nothing that's a No hay coincidence. nada que surge de repente. There's nothing that happens all of a sudden. No hay una familia que le vaya bien simplemente por la fortuna o por la suerte o porque de repente así sucedió. There's no family that just all of a sudden they're rich or they're wealthy or all is well because just all of a sudden. It Las doesn't happen that way. personas o las familias que han recibido la bendición de Dios es porque han tenido una preparación. The people who have received blessings from God is because they had a preparation. David no venció a Goliat de la noche a la mañana. David did not conquer Goliath from one day to another, just from night to day. David no tuvo un golpe de suerte cuando estaba enfrentando a Goliat. David wasn't just hit with luck to defeat Goliath. Lo que pasaba es que David se había preparado para esa batalla. What happened is that David had prepared himself for Él that no battle. sabía que un día enfrentaría al gigante. He never knew that one day he was going to face the Goliath. Pero cuando era más pequeño había enfrentado a otras fieras. But when he was younger, he faced other beasts. Había enfrentado a leones. He had faced lions. Se había preparado enfrentando y derrotando osos. He had prepared himself and he would defeat bears. Se había preparado enfrentando diferentes bestias en el campo para defender a sus ovejas. And he had faced other wild beasts to protect his sheep. Y cuando llegó el momento de defender a la nación de Israel del gigante que les atormentaba, And when it was time to protect his people of Israel before the giant that was before them, entonces a David no le tomó de sorpresa porque David estaba preparado para esa pelea. so it didn't take David by surprise because he was prepared for that battle. Querida iglesia, las bendiciones de Dios y sus promesas no ocurren o no surgen por el producto de la casualidad. Beloved church, God's blessings do not happen simply by coincidence. Las bendiciones de Dios solamente llegan a aquellos que se prepararon para recibirlas. God's blessings come only to those who were prepared to receive Y con them. esto quiero hacerles ver lo importante que es prepararte para recibir una bendición. And with this, I want to show you how important it is to prepare yourself for the blessing you're going to receive. Hoy en día tristemente estamos viendo tiempos en donde las personas están más llenos de angustia que de esperanza. Nowadays, sadly, we're seeing people that are full with anguish instead of hope. Hoy en día la gente tiene más temor que fe. Nowadays, people are more fearful than they are faithful. ¿Y por qué razón? Pues porque han visto que las cosas se complican, porque todas las noticias hablan o anuncian o vaticinan que las cosas estarán complicadas. And for what reason? Is because we're seeing in the news, everywhere is heard that just things are going to get more complicated. Y con esto quiero pasar al segundo punto que quiero que anoten en sus libretas. And with this, I want to go on to the second point. I want you to write down in your notebook. Aún a pesar de la dificultad, aún a pesar del dolor, aún a pesar del sufrimiento, Dios tiene promesas mayores que esas dificultades. Even though there's difficulties and pain and suffering, God has greater promises than whatever you're facing. En otras palabras, nosotros los hijos de Dios debemos de planear aún a pesar del dolor. So what that is to say that us as children of God, we have to plan even though there's all of that pain and Debemos de suffering. prepararnos para las promesas de Dios aún sabiendo que vamos a enfrentar dificultades. We need to be prepared for God's blessings even though there's going to be difficulties. Mira, el Señor Jesucristo vino a la tierra The Lord Jesus came to the earth y Él sabía que iba a haber dolor y sufrimiento. and he knew there would be pain and suffering. Él sabía que tenía que pagar un precio y que sería despreciado y que sería rechazado. He knew that he would have to pay a price, that he would be rejected and just despised by everyone. Él sabía que sería sacrificado. He knew that he would be Pero con sacrificed. todo y eso, Él vino porque Él persiguió las promesas de Dios. Even with all of that, he came because he had a promise from God. Es decir, no por el hecho de que hay una pandemia, porque las cosas están difíciles. No quiero que por esa razón te quedes estancado, triste, deprimido, sin prepararte para las bendiciones que Dios tiene para tu vida. So that is to say, not even just because we're in a pandemic or times are difficult right now, that you stop planning the future of your life. Eso es precisamente lo que el diablo quiere sobre ti. That's exactly what the enemy wants over your life. Que te quedes detenido, que dejes de planificar, que dejes de creer que Dios tiene cosas buenas para ti. He wants you to just stop whatever you're doing, to be stuck, and just for you to stop believing that God has promises for you. Miras las noticias y todo es negativo.
You watch the news and everything is negative. Algunas personas han pensado y han dicho, pero ¿para qué planifico? ¿Para qué me preparo si hay pandemia? Some people told themselves and said, you know what, why do I need to plan anything if there's a pandemic? ¿Para qué me preparo si no sabemos lo que el nuevo presidente traerá a esta nación? Why do I prepare myself if I don't know what the new president is going to bring upon this nation? ¿Para qué me preparo si ni siquiera sé si voy a seguir en este país o voy a regresar al mío? No sé cómo se van a complicar las cosas. Why do I plan anything if I don't even know if I'm going to stay in this country, if I'm going to go back to mine, if things are going to get complicated? Sabes, nosotros los hijos de Dios nos preparamos independientemente del temor que tengamos acerca del futuro. You know, us as children of God, we prepare ourselves independently of the things that we may Y see. somos conscientes, va a haber dolor, habrá dolor. And we're conscious, is there going to be pain? There's going to be pain. Va a haber dificultades, por supuesto que va a haber dificultades There's en going el to be camino. difficulties. Absolutely, there's going to be difficulties along the way. Habrá sufrimiento, claro que habrá sufrimiento. Will there be suffering? Yes, they will be suffering. Son parte de nuestra misma formación. It's part of our own formation. Son parte de nuestra propia vida o de la existencia. It's part of our own life, our existence. Pero el hecho de que haya dolor, el que haya dificultades y que haya sufrimiento, eso no tiene que detenernos de dejar de soñar. But the fact that there's pain and suffering, that shouldn't stop us from dreaming. Todo lo contrario, eso debería de impulsarnos a crecer, a soñar y a tener el deseo de seguir saliendo adelante. Instead, that should impulse us to just keep going and just be motivated to move on forward. El Señor anunció que mandaría al Mesías a la tierra, a la salvación a la tierra. So the Lord announced that He would send the Messiah for the salvation of the earth. Aunque juntamente con eso habría dolor, Even though with that there would be pain, el resultado final era más satisfactorio que el dolor que se tendría que atravesar. the final result will be so much more satisfactory than the pain that they were going through. ¿Y por qué Él estuvo dispuesto a soportar ese dolor y sufrir? And since He was able to withstand that pain and that suffering, Es que hoy en día las naciones de la tierra le cantan, le adoran, componen canciones a nombre de Él. that's why nowadays the people of the nations of nowadays, they sing to Him and they exalt His name. Gracias a ese dolor, gracias a ese sufrimiento es que hoy nuestros hijos lo conocen y los hijos de nuestros hijos lo conocerán y también lo honrarán como nosotros lo hacemos también. And because of that pain and suffering that He went through, our children know Him and our generations to come will also know Him and Así praise que el Him. dolor, el sufrimiento no es una razón por la cual deberíamos de dejar de prepararnos para las promesas de Dios. So pain and suffering isn't a reason for us to just stop being prepared for the blessings of Levanta God. tu mano derecha junto conmigo hasta el cielo. Raise your Repite en right voz hand up alta. after me and say Algo after me. grande viene para mi vida. Something great is coming for my life. Dios tiene algo grande para mí. God has something great for my Yo life. lo creo I believe it. y estaré dispuesto a enfrentar And I'm willing to face las it, dificultades que sean to face any difficulty, para llegar a verlo. to go to Me see dicen it. amén, iglesia. Can you say amen, church? Baja tu mano. Yo no quiero que te suceda como el campesino de la historia que te voy a contar a continuación. I don't want you to be like the farmer that I'm about to tell you in this story. En realidad eran dos campesinos, Well, in reality, it was two. It was pero two uno de ellos le farmers. fue mal y al otro le fue bien. But one, it was good, and the other one didn't Y go so todo well. dependía precisamente de la preparación y la planeación. And everything depended really on their preparation, Quiero their usar esta planning. historia para enseñarte la importancia de prepararse. I want to show you this story so you can see the importance of being prepared. Dios honra y bendice a los que se preparan. God blesses and He honors those who are prepared. Mira, estos campesinos vivían un poco en aldeas separadas. They lived in just different towns. Pero en aquella ocasión por toda esa región había sequía. But in that occasion, for the entire region, there was just Hacía a drought. meses que no llovía. There was months without Las rain. cosechas se habían arruinado. Their crops had been ruined. No pudieron ver fruto de esas cosechas. They could see no fruit from what they had cropped. Entonces un campesino decidió arrancar toda la cosecha podrida que no había servido. So one of the farmers, he decided to just tear out all the crops that had just gone bad. El otro campesino solamente veía su campo todo deteriorado, las plantas marchitas que no habían dado su fruto. The other one simply saw his plants that were all dead and they had given no fruit. Los dos campesinos creían en Dios. Both of them believed in God. Los dos oraban a Dios. They both prayed to God. Los dos leían la Biblia. They both read the Bible. Los dos habían sido formados para ayunar y para buscar la presencia de Dios. They had both been formed to pray, to fast, and to Así seek que God's todas las presence. mañanas, cada uno por su lado se levantaba y oraba a Dios y leía la Biblia. So every morning, both of them independently, they would praise God and they would read the Bible. Señor, manda la lluvia para que mi familia pueda tener alimento. Oh Lord, send the rain so my family can have food to eat. Señor, ten compasión de mí, por favor, para que podamos tener sustento. Lord, be compassionate of me so I can sustain my family. Y oraban con todas sus fuerzas. And they would pray with all their strength. Los dos sabían que era necesario ayunar también para que el Señor pudiera recibir el mensaje del deseo que ardía en el corazón de ellos. They both knew it was necessary
necessary for them to fast so that the Lord can understand the message of that desire that they had in Y them. el Señor los escuchaba. And the Lord would listen to them. Pero después de terminar su ayuno, But after they finished their fast, un campesino salía y preparaba la tierra. one farmer went out and he got the land ready. Ya había arrancado todas las hierbas, todas las plantas marchitas que no habían dado fruto. He already taken out all of the rotten plants that had given no fruit. Y araba la tierra y hacía las canaletas por las cuales la lluvia cuando caería correría por todo el terreno. And he was getting all the terrain ready, making the roads so that when it finally rained, it would be ready. Salía después de terminar de preparar su campo. So after he was finished preparing his land, Regresaba a casa y le decía, Señor, mi tierra está preparada. he would go home and say, Lord, my land is ready. Cuando sea tu voluntad, envía la lluvia. When it's your will, just send the rain. El otro campesino veía y se asomaba a su campo y decía, pero es que no llega la lluvia, ¿para qué voy a arrancar la hierba marchita? And the other farmer said, you know what, it's not even going to rain, so why am I even going to take the weeds out? Señor, por favor, manda la lluvia. Lord, please send the Cuando rain. llegue la lluvia voy a salir a limpiar mi terreno. Once it finally rains, then I'll go out and fix Cuando my tú me terrain. respondas, entonces accionaré. Once you respond, then I'll take Y action. así pasaron los días. And that's how the days went El by. otro campesino se levantaba, preparaba el terreno. The other farmer went out and prepared his terrain. Señor, cuando sea tu voluntad, manda la lluvia. And he said, Lord, whenever your will is, please send the Estoy rain. listo para recibirla. I'm ready to receive Y it. mi familia está lista para recibirla And también. my family is ready as well. ¿Sobre cuál de los dos campesinos creen que Dios iba a mandar la lluvia? Over which of the two farmers do you think God is going to send the rain? ¿Cuál de los dos campesinos iba a ver la promesa hecha realidad? Which of the two was going to see their dream being fulfilled? Obviamente aquel que no solamente oró y clamó a Dios, pero que se preparó para que la lluvia llegara sobre su tierra. Obviously, not just the one who got on his knees and prayed, but also the one who went out and prepared his land. Dios no va a enviar algo donde no hay una preparación porque sería un desperdicio. God is not going to send something where there's no preparation because it would just be a waste. Dios no va a enviar sus promesas en donde una persona no preparó o no planificó. He's not going to send his promises and his blessings where a person didn't planify or didn't Y prepare. eso es algo bien importante que ustedes deben de entender. And that's something so important that you need to A veces understand. quieren que las cosas sucedan en sus vidas, Sometimes you want things to happen in your life, pero no se preparan para que ellas sucedan. but you don't prepare yourself to receive it. A Dios le podemos clamar y pedir, We can call out to God, pero también le podemos demostrar que estamos preparados. but we can also demonstrate that we're ready to receive it. Yo quiero que anoten este tercer punto en su libreta. And I want you to write down this third point in your notebook. ¿Cómo preparamos el camino? How do we prepare the way? ¿Cómo hacemos para preparar el camino, How do pastor? we do it? How do we prepare the Esto es way, importante Pastor? que lo entiendan. This is important that you, Vamos a leer una understand. vez más lo que es Isaías capítulo 40. Let's read Isaiah once again. Me chapter llama mucho 40. la atención lo que el Señor manda hacer específicamente. It really calls my attention what the Lord asks it to do specifically. Versículo número 3 dicen, escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Iglesia, Dios da instrucciones específicas. Tiendan un camino. Enderecen las curvas, los lugares rasposos o ásperos, alícenlos. Y solo entonces vendrá la gloria del Señor y todos los verán. La gloria del Señor no hubiera podido llegar si no se hubiese preparado el camino. Church, the Lord gave a very specific order. Straighten the way, make the mountains low, raise the valleys, anything that's raggedy, just make it straight. And that way he was going to give what he was, the blessing that he was going to give. ¿Cómo preparamos el camino, How do we pastor? prepare the way, Esto es Pastor? espiritual. This is spiritual. Endereza tu camino. Make your way straight. Las curvas de tu vida, The curves in your life, las desviaciones, any just lo que te detours, desvió este año, anything that just made you las go the wrong tentaciones way, en las que caíste, any temptations you fell el into, pecado que consumiste. the sin that you consumed. Enderézalo. Make it straight. Endereza tu vida. Make your life Haz straight. recta tu vida. Make your life straight. Deja de consumir el pecado. Stop consuming Deja de sin. hacer lo que estabas haciendo. Stop doing what you No were puede doing. llegar la bendición de Dios de esa manera. God's blessing cannot arrive like that. ¿Cómo preparamos el camino, pastor?
pastor? How do we prepare our way, Lord? Cuando corregimos, Pastor. ponle el número 3, ¿cómo preparamos el camino? Write it down. How do we prepare our way? Cuando corregimos lo que está torcido. When we correct what is wrong. Cuando corregimos lo que está desalineado. When we correct what is not aligned. Cuando corregimos lo que está áspero, rasposo. When we correct what is raggedy. Cuando empezamos a pulir las imperfecciones. When we start just perfecting all the Cuando imperfections. empezamos a buscar al Dios del cielo. When we start seeking the Lord of Cada heaven. acción que tú tomas en tu vida Every action you take in your life está mandando un mensaje a Dios. is sending a message to Y en God. este tercer punto te quiero enseñar acerca de esto. And in this third point, I want to show you about Todo el this. tiempo tú estás hablando un lenguaje para con Dios. All the time you're speaking a language to God. Todo momento estás diciéndole algo a Dios. All the time you're Tus telling Him acciones something. hablan más de lo que tú puedes imaginar. Your actions speak more than you can Tus ever acciones believe. hablan más que tus palabras. Your actions speak more than your Tu words. testimonio habla más de ti que de tus palabras. Your testimony speaks more about you than your words. Cada cosa que haces o dejas de hacer Everything you do or stop doing está dando un mensaje para Dios. is giving a message to Mira, God. somos cuerpo, alma y espíritu. So we're body, soul, and Y spirit. tenemos 3 lenguajes. And we have 3 languages. Cuando hablamos con nuestra boca, When we speak with our estamos mouth, dando un mensaje. we're giving a message. Tú puedes decir tengo hambre You can say, I'm y hungry. puedes ser atendido de tu necesidad. And you can be attended by Porque your tu necessity. cuerpo está hablando Because your body is que speaking. tiene hambre. It's hungry. Es el lenguaje corporal. And that's your body language. Entonces nos comunicamos con el cuerpo, pero también nos comunicamos con el alma y también nos comunicamos con el espíritu. So we communicate with our body, but also with our soul and our spirit. ¿Cómo nos comunicamos con el alma? How do we communicate with our ¿Cuál es el spirit? lenguaje del alma? What is the language of our soul? Y eso lo van a entender todos. Everybody can understand this. Cuando un muchacho ve a otra muchacha y se le queda viendo y de repente le cierra el ojo. So when a guy, everybody's going to understand it. When a guy looks at a girl and all of a sudden they wink. Ese es el lenguaje del alma. That's the Le está language of the diciendo soul. algo. It's telling them Está something. diciendo, me interesas, Saying, I'm interested me in llamas la you. atención. You call my attention. Cuando yo le digo a mi esposa, When I tell my wife, le alzo las cejas así, le señalo el cuarto, when I do the eyebrows like this and I signal the room, le estoy diciendo, mi amor, estoy cansado, dame un masaje. and I tell her, honey, I'm tired. I need a Ustedes son massage. mal pensados. You guys are thinking wrong. Así yo le pido que me dé un masaje en la espalda de esa manera. That's how I asked her for a Ustedes massage on my pensaron que le back. estaba pidiendo otra cosa, ¿verdad? See, you guys thought I was asking for something else, right? Tenemos un lenguaje del alma. We have a soul language. El lenguaje del alma regularmente no lo hablan las palabras, The language of the soul is usually not spoken through words. lo habla nuestro cuerpo. It's our body. Y no es necesario una interpretación. La otra persona a la que se le está dando el mensaje lo entiende. And an interpretation is not necessary. The person that is receiving that, they understand. Yo a mi hija puedo no hablarle ni decirle nada, So to my daughter, I can just not even say a word to her. pero solamente abrazarla y darle un beso en la frente, en la mejilla o en la cabeza le dice que la amo con todo mi corazón. Simply by giving her a hug, a kiss on the forehead or on the cheek is just saying that I love her with all my heart. Ese es el lenguaje del alma. That's our language of our Pero soul. también el lenguaje del espíritu con el que nos comunicamos con But Dios. there's also the one of our spirit, the one Lo we que le communicate with decimos God. a Dios. The one, what we tell Lo que God. le estamos gritando en voz alta a What we Dios. shout out to Him. Por ejemplo, cuando tú abres tu Biblia y lees su palabra, For example, when you open your Bible and you read His Word, tú le estás diciendo, Señor, yo quiero ser guiado por ti y por tu palabra. you're telling Him, Lord, I want to be guided by you, by your Word. Señor, quiero aprender más de ti y conocer más de ti. Lord, I want to learn more about you. Cuando haces un ayuno, por ejemplo, When you fast, for example, Señor, quiero encontrarme con tu presencia. Lord, I want to have an encounter with your Quiero que presence. vayas en mi interior a donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo vaya. I want you to go with me in my interior wherever I go. A lo mejor tú te estás absteniendo de alimentos. Maybe you're just Es un not eating ayuno. food. Pero el It's a lenguaje fast. que él entiende es, oh, mi hijo me busca. It's the language that he understands is, oh, my child Mi hijo is está looking llamando for mi me. atención. He's calling my attention. Cuando tú vienes a la iglesia, por ejemplo, When you come to church, for le example, cantas a él en voz alta y levantas tus manos. and you sing to him out loud and you raise your hands. Le estás diciendo, Señor, tú eres importante para mí. And you're telling him, Lord, you're important Señor, for tú me. eres poderoso. Lord, you're powerful. Señor, yo te reconozco. Lord, I recognize you. Entonces todo el tiempo estás hablando un lenguaje. So all the time you're ¿Cuál es speaking el a lenguaje language. que le estás hablando a Dios? What is the language you're speaking to God? Con este tercer punto es importante que entiendas
Entonces, ¿cómo nos preparamos? With this third point, I want you to understand how we Nos prepare preparamos ourselves. cuando enderezamos el camino. We prepare ourselves by aligning our Cuando way. empezamos a corregir nuestros When we pensamientos. start correcting our Cuando en thoughts. lugar de estar pensando en envidias, en contiendas, en chismes, When instead of thinking about being envious and just gossip, empezamos a pensar en el amor de Dios, empezamos a pensar en su presencia que está con nosotros y que está viendo nuestro corazón también. we start to see the love of God and we see that His presence is with us. Cuando empezamos en nuestro hogar a dejar las discusiones fuera de la casa. When in our family, in our home, we leave just discussions out of the Cuando house. empezamos a hablar lenguaje de amor en el interior de nuestra casa. When we speak with words of love in the interior Cuando of le our digo a house. mi esposa te amo, le digo a mis hijos los amo. When I tell my wife, I love you, I tell my Le children, estás I diciendo a love you. Dios, nuestra familia se está preparando para tu bendición. We're telling God, my family is being prepared for your blessing. Enderecen el camino. Make your way straight. Dejen de hablar chismes y rumores en su propia Stop casa. speaking rumors and gossip in your Dejen de estar home. criticando a medio mundo. Stop criticizing half Dejen de the estar world. hablando de los demás. Dejen de estar trayendo envidias en sus hogares. Stop speaking poorly of others. Stop being envious of others. Eso significa enderezar el camino. That means that you're preparing Eso your way. significa decirle, Dios, me estoy preparando para lo que viene. That means you're telling God, you know, I'm ready for what's to come. Señor, voy a ayunar porque necesito prepararme para lo grande que vas a enviar. Lord, I'm going to fast because I want to receive this blessing that you're going to send. ¿Cómo preparamos el camino, iglesia? How do we prepare our way, church? Enderezando nuestras curvas. Aligning and straightening our curves. Enderezando nuestras desviaciones. Aligning just our detours. Enderezando nuestros errores. Aligning or correcting our Dejar de errors. cometer los errores que cometimos. Stop committing those Dejar errors de that you tropezar siempre did. con la misma piedra. To just stop just tripping over the same rock. Dios entiende nuestro lenguaje. The Lord understands our Cuando tú language. empiezas a corregir, When you start cuando tú correcting, empiezas a hacer cambios, when you start making ni changes, siquiera tienes que pedirle nada a you don't Dios. even have to ask Him for Él anything. inmediatamente se está dando cuenta que te estás preparando para la lluvia de bendiciones que viene en camino. Immediately He knows and understands that you're being prepared for the rain of blessings that will Y fall entonces, over your ¿cuál life. campesino serás? So which farmer will El you que be? clama a Dios y le dice, Señor, por favor. The one who calls out to God and said, God, please. Pero tiene todo su campo arruinado, But he has his whole entire lleno de farmland just envidias, destroyed, lleno full de of envy, chismes. gossip. Tiene el campo lleno de solamente rencor y dolor. His farmland is just full of burdens and just pain. A ese campo Dios no va a enviar ninguna lluvia. God is not going to send any rain O or eres el blessing campesino there. que le clama a Dios y le dice, por favor, Señor, manda lluvia de bendiciones. Or the other one that calls out to God, and you know what? He Just limpiado mi send campo de los blessings. chismes. I've cleaned He limpiado my mi land. campo de las envidias. of gossip and of He envy. limpiado mi campo del pecado. I've cleaned it of sin. He limpiado mi campo de la pornografía. I've cleaned it of pornography. He limpiado mi campo de los deseos desenfrenados sexuales. I've cleaned my land of sexual immorality. Mi campo está listo, Señor. My land is Cuando ready, sea tu Lord. voluntad, envía tu lluvia. When it's your will, just send your rain. Hoy Dios te dice, prepárate para la lluvia The que Lord viene. tells you, be prepared for the rain El that's diablo coming. te ha dicho, no te prepares. The devil tells you, don't be El prepared. diablo te ha dicho, son tiempos malos. He said it's difficult El diablo times. te ha dicho, es tiempo de pandemia, tranquilo. The devil told you, you know, it's pandemic Es tiempo time. de It doesn't descanso, no matter. hagas nada. You should rest. Don't do Esa es la voz del anything. diablo. That's the voice of the Pero devil. Dios siempre manda que se prepare el camino por las bendiciones que Él va a enviar. The Lord is always going to ask you to prepare the way for the blessings He's going to send Dios you. siempre manda y dice, preparen el camino. The Lord always says, prepare your Pero way. también te dice cómo prepararlo. But He also tells you Te how dice, to do it. enderecen las He curvas. says, straighten your Todo lo que curves. está áspero y raspa, alícenlo. Everything that's raggedy, just make it flat. Limpien las impurezas. Just clean your Dejen las imperfections. envidias, los odios y los enojos. Leave your envy, the anger, and all of Empiecen a dar that. frutos del Espíritu Santo. Just provide the fruits Empiecen a of the Spirit. comportarse de una manera diferente. Start behaving in a Que different en su way. casa inviten la presencia de Dios. Let your house just be inviting to the Que en presence su of casa God. Él se sienta cómodo. Where in your house the Lord Que en su casa Él se sienta feliz porque le dan el primer lugar en ese lugar. That the Lord's presence have a priority in your home. Me dicen amén, iglesia. Can we get an amen, church? Digan conmigo en voz alta, su mano derecha hasta el cielo. Raise your right hand to the Dile, heavens Señor, and say, Lord, manda tu lluvia send your rain conforme sea tu voluntad conforming to your will y en el tiempo tuyo. and in your time. Yo me encargo de enderezar el camino. I'll make sure that I Yo straighten me the path. encargo de preparar el camino. I'll prepare my way. Yo me encargo de limpiar mi terreno. I'll prepare my En terrain. el nombre de Jesús. In the name of Amén. Jesus. Amen. Y amén. Dale un fuerte And aplauso amen. al Señor, iglesia.